esta tarde, a contemplar el misterio de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Un testimonio misionero no puede ser otra cosa que anunciar a Jesucristo y proclamar la hermosura y la belleza de la Iglesia, de la que todos formamos parte, en la que todos estamos insertos, en la que todos tenemos una misión. Y esto nace, lo sabemos bien todos, esto nace en el día de nuestro bautismo. Dice el apóstol San Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, Dios Padre, antes de la creación del mundo, nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Significa que antes de que volara un pajarito por los aires, antes de que se formaran las montañas y los océanos, antes de que hubiera flores y bestias sobre el campo, ya Dios Padre nos había elegido desde toda la eternidad. Dios Padre que me conoce desde toda la eternidad, Dios Padre que ha pensado en mí, tal como soy, con la historia de mi vida, esculpida y grabada en su corazón, como dice en el profeta Isaías la palabra, en el capítulo 49, llevo tu nombre tatuado en la palma de mi mano. Eres mío. Yo arrojaré al maligno y yo entregaré naciones por ti. La palabra de Dios, que es la que ilumina la senda como una lámpara de cada cristiano, nos recuerda eso, las palabras del apóstol. Fui concebido desde toda la eternidad en el corazón de Dios, ya existo antes de la creación del mundo, por Cristo y para Cristo. Nací para Él, fui pensado para Él. Mi existencia solo es si es para Él. Y si no es para Él, voy dejando de ser, voy dejando de existir, y mi vida va careciendo más y más de sentido. Para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y de ahí nace la Iglesia. ¿Recordáis cómo la noche antes de morir, antes de la institución de la Eucaristía, Jesús ora al Padre y le dice: Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado? Y el Padre responde a la oración de su Hijo regalándole la Iglesia, que brota del costado abierto del Salvador, de la apertura, de la lanzada, del costado abierto, al salir agua que representa al Espíritu Santo y la sangre, símbolo de la Eucaristía. Sobre el monte Gólgota, sobre el Calvario, nace la Iglesia. La Iglesia es la respuesta a la oración de Cristo al Padre, que dice que todos sean uno, y en ella, para que cada uno pueda cumplir la misión y la vocación a la que ha sido llamado, a ser santos e irreprochables en Él, ante Él, por el amor. Esta es la misión de cada uno de nosotros. Esta es la tarea de cada día. Esto es lo que hacen los pastores, esto es lo que hace don Álvaro en esta parroquia: congregar a la grey, predicarle la palabra, hacer que sea una, santificarla por los sacramentos
y lanzarla por los caminos de este pueblo y de este mundo, para dar testimonio de Jesucristo por la caridad. Y así dirán de los primeros cristianos: ved cómo se aman. Si las gentes de este pueblo ven como vosotros los feligreses os amáis, los que hemos venido de otros sitios, donde quiera que se desarrolle nuestra vida cristiana, nos amamos, ellos se darán cuenta, el mundo se dará cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. La Iglesia existe en el mundo para esto, que nace del costado abierto del Señor y que se va congregando. Nace del bautismo, de la fuente bautismal, como del útero de la Iglesia. Y así nacemos a la vida eterna, ya en este mundo. Así, la Iglesia, que se va desarrollando, se va embelleciendo, se va hermoseando. Una tarea inacabada, porque todavía no nos hemos revestido de Cristo plenamente. Todavía no llevamos el vestido de la novia. No somos más que una desposada que se prepara día tras día, año tras año, generación tras generación de cristianos hasta que Él vuelva. Por eso somos una comunidad que continuamente gime diciendo: Maránata, 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 ven Señor Jesús. Pero no vengas, no puedes venir hasta que estemos preparados. Como no sabemos ni el día ni la hora, la preparación urge, es urgente. ¿Y cuándo termina, cuándo culmina esta preparación? Las últimas palabras, en los últimos versículos del libro del Apocalipsis, escuchamos, como dice el libro último, el libro de la Revelación, con el que concluye la Sagrada Escritura: vi la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, adornada como una novia para su esposo. Eso es lo que estamos haciendo, esta iglesia que peregrina, esta iglesia en camino, esa iglesia que va hermoseándose cada día más y que tiene la misión de ir cada vez más lejos, predicando, anunciando el mensaje de la salvación. Ir por el mundo entero, son las palabras con las que terminan algunos de los evangelios sinópticos: ir por el mundo entero y anunciar el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. Y desde el momento de Pentecostés, la Iglesia se dispersa por los 4 puntos cardinales, dando testimonio del Señor, anunciando a Jesucristo. En este cuerpo que es la Iglesia, la misión es idéntica para todos. Todos participamos de ella, porque nace no de una vocación específica sobre todo, sino de la vocación común, que es el bautismo y que es la llamada a la santidad. A quien no le interese la misión, no le interesa ser santo, y al que no le interesa ser santo, no le interesa la misión. Uno de los mejores termómetros que tiene la vitalidad de la Iglesia en una parroquia, en una diócesis, en un movimiento, en un grupo, en la Iglesia universal, es la vida misionera de la Iglesia. Cuanto más fecunda es en su vida misionera, más vitalidad sabes que tiene una iglesia particular, que tiene una iglesia diocesana, una iglesia local, y tiene la Iglesia universal. En el bautismo todos hemos sido llamados por nuestro nombre. Ya lo decíamos hace un momento, como Dios lleva mi nombre tatuado en la palma de su mano. Sabe quién soy, sabe cómo me llamo, y me llama por mi nombre. Susurra con una voz inconfundible, con una voz que es como la de nadie, una voz que todos sabemos reconocer entre tanta cacofonía de tantas otras voces, como nos distraen y tratan de seducir nuestra vida, nuestro corazón. Entonces, en el bautismo fuimos llamados. También fuimos consagrados, ungidos por el Espíritu Santo. No somos como los demás. Hay algo santo que vive dentro de mí, y es el misterio de Dios que inhabita en el corazón de los hombres. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que han venido y han acampado en medio nuestro, en el corazón de cada bautizado. Hemos sido llamados por nuestro nombre, llamados desde toda la eternidad a la santidad y específicamente en el bautismo. Consagrados, es decir, segregados del uso profano,
de las cosas de este mundo. Hemos sido librados del maligno, como dice Jesús en la oración sacerdotal. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué no somos del mundo? Porque estamos consagrados para Jesucristo. San Pablo dice, para que los que vivimos, no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que murió y resucitó por nosotros. Es decir, yo no puedo tener planes, no existo para mí, yo no soy el fin último de mi vida. Yo le pertenezco a Él y vivo para Él, soy de Él, le pertenezco. Porque los que vivimos ya no vivimos para nosotros mismos. Qué magnífica pregunta esta noche para todos. ¿Yo para quién vivo? ¿Yo para qué vivo? No es que vivo mi vida y luego hago cosas porque me han pedido un favor en la parroquia o en el grupo estamos ahí, pero yo vivo mi vida y hago pequeños paréntesis que son los demás. No, vivir es vivir para Él. Vivir, y ahí de la consagración que se deriva, que florece en una misión. Llamados, consagrados, enviados al mundo entero, a los confines de la tierra, a los lugares más lejanos. Y así va creciendo y desarrollándose la vida de la Iglesia. En este cuerpo, en este organismo vivo que es la Iglesia, cada uno de nosotros tiene esta común vocación. Lo explica maravillosamente el Concilio Vaticano II en su documento sobre la Iglesia, Lumen Gentium. Es la vocación común de todos, que nace del bautismo y que es ser santos, inmaculados, irreprochables ante Dios por Jesucristo en el amor. Cada uno esta noche que se pregunte, nos preguntamos todos, ¿soy consciente de esta voz? ¿Conozco la voz del Señor? Ya sería triste estar bautizados, pero nunca haber escuchado su voz. Los llamados no somos solo unos pocos privilegiados, que somos sacerdotes o religiosas. No, llamado es todo bautizado. Lo triste es la cantidad de bautizados que nunca se han sentido llamados, que nunca han escuchado la voz del Señor, que no son capaces de reconocerla en su vida y por tanto son incapaces de ayudar a otros a reconocerla en la suya. Por eso, unos padres de familia, para no usar siempre el ejemplo de los sacerdotes, tienen una gravísima responsabilidad, si son adultos en la vida cristiana, de ser hombres y mujeres que conocen la voz del Señor, que conocen el soplo del Espíritu, que tienen discernimiento de espíritus y son capaces de conocer su voz y saben enseñar a sus hijos a escuchar esa voz que ellos todavía no conocen. Es la historia del pequeño Samuel, si recordáis. Todavía no conocía la voz del Señor. Así, por ejemplo, el anciano Elí, que es el que le ayuda a discernir, le enseña a uno que va a ser profeta, pero que es pequeño, es un niño, no conoce aún la voz del Señor. Pero si los mayores no conocemos la voz del Señor en nuestra propia vida, ¿cómo se le enseñaremos a aquellos sobre quienes tenemos una gravísima responsabilidad? Un sacerdote, un párroco, por ejemplo, un director espiritual, es alguien que conoce la voz del Señor y sabe reconocer, sabe enseñar a quienes se les confía en su pastoreo para discernir la voz del Señor en su vida. San Juan de la Cruz dice en su hermosísimo castellano antiguo: ved muy mucho en qué manos ponéis vuestras ánimas, porque como sea el director, así será el dirigido. Ved muy mucho en qué manos está la vida de vuestros hijos, porque como sea la voz de los padres, o la voz de Dios en los padres, como los padres respondan a la voz del Señor, así podrán responder los hijos. Si tú no conoces esa voz, ¿cómo se lo vas a enseñar a los que se te han confiado? Y esto se puede decir también de los pastores, se puede decir también de los sacerdotes. Entonces, conocer la voz del Señor. Después hemos dicho consagrados. Si las familias, si en la parroquia, si los cristianos no viven una vida en serio de consagración,
¿En qué nos diferenciamos de los paganos? Pensad, por ejemplo, en el domingo. ¿Se nota de verdad que en una familia el domingo es el día del Señor? Que sea el día del Señor no quiere decir que es el día de los deportes en vez del día del estudio. Eso también lo hacen los paganos. También los paganos llevan a sus hijos el sábado a un partido de fútbol. Yo no digo si está bien o está mal. Digo, si de verdad se nota que el domingo sobre todo es el día del Señor. Este es un día consagrado al Señor. ¿Somos diferentes del paganismo en el que nos rodea? ¿O en el fondo la sal de nuestra vida se ha vuelto tan sosa que ya no tiene mordiente, no tiene capacidad transformadora? Porque la luz de nuestra consagración la hemos metido debajo del celemín. Entonces, quizá este es un buen examen de conciencia para decir, nosotros como cristianos, algo tan sencillo, tan básico como es el domingo, algo tan simple, tan del fundamento de nuestra vida cristiana, a poco que sepamos de catolicismo, pues sabremos que, bueno, los católicos son los que tienen que ir a misa el domingo. Se nota de verdad que nuestra vida es una vida como familia, cada uno individualmente consagrado al Señor. En todas nuestras actividades, cuanto más pagana es una sociedad, más el domingo se parece a un día cualquiera de la semana. Y cuanto más cristiana es una sociedad, más el resto de la semana se parece al domingo. Cada día esa familia va haciendo que el domingo se desborde. Hay gente que empieza a ir a misa diariamente, que empieza a hacer actividades de domingo en los demás días de la semana. Es decir, que el domingo va consagrando, aunque las actividades puedan ser lógicamente diferentes, va consagrando el resto de nuestra cotidianidad. Y enviados. Cada uno tendrá que descubrir cuál es su envío. No todos están llamados a estar en Etiopía, pero todos están llamados a ser enviados. Puede ser enviados a cruzar la calle o puede ser enviados a países lejanos. Pero no está de más que, igual que nos preguntamos cómo estoy viviendo mi consagración, nos preguntemos cómo estoy viviendo la misión que se me ha confiado. ¿Recordáis que hace un momento os he dicho, hay personas que nunca han escuchado la voz del Señor? Hay personas que no tenían ni idea de lo que significaba estar consagrado a Dios. Hay personas que a lo mejor no tenemos ni idea de que teníamos una misión. Pues ya es triste que yo me mire a mí mismo esta tarde, al caer de la tarde de este sábado, y nos preguntemos, pero ¿yo qué misión habré cumplido si todavía no me he enterado? Si ni siquiera me he puesto a tiro, si no estoy disponible a la misión. No es que vayamos haciendo pequeños paréntesis en nuestra vida, la que nosotros hemos elegido. Es que no tenemos otra cosa en la vida que hacer que cumplir nuestra misión. Un cristiano, un bautizado, siempre está en misión. A lo mejor estar en misión es ir a trabajar todos los días a las 8 de la mañana o ir a una universidad, pero estoy en misión. La misión no es en mi tiempo libre, en mi tiempo de ocio, cuando no estoy cumpliendo mis obligaciones. No, estoy siempre en misión, solo que esa misión se desarrolla, tomará formas, expresiones diferentes. El Señor a cada uno nos envía en misión. Los que estáis casados, del altar salisteis por el pasillo central a cumplir una misión y estabais siempre en misión. Es un modo concreto de vivir vuestra vocación en esta dimensión misionera y por tanto santificante. Y somos responsables todos de que el Evangelio llegue a los últimos rincones de la tierra. Cada uno tendrá que preguntarse, hoy estamos ya en fin de semana. Esta semana, los que sois un poquito mayores, jóvenes, ¿a cuánta gente habéis invitado a misa mañana? ¿Tú a alguien en tu trabajo, algún amigo del colegio, alguna vecina, tú le has animado a venir este domingo, a venir mañana a misa? ¿Has traído algo? Una misión muy sencilla. Una misión que yo en Etiopía no puedo hacer en este pueblo. En este pueblo lo tiene que hacer otras personas. Sois vosotros. Y cada uno de los que habéis venido a otros lugares en vuestras comunidades. Pero si estamos aquí todos esta noche,
porque alguien nos ha traído, porque alguien me ha invitado, porque alguien en nombre de Jesucristo cumplió su misión. Fuesen mis padres, fueron mis amigos, quien fuese. Cada uno tiene que preguntarse, ¿quién me trajo? ¿Y a cuántos he traído? Cuando yo me muera, y si tengo la gracia de ir al cielo, ¿con cuántos me voy a encontrar que van a decir, gracias porque estoy aquí por tu testimonio, por tu ejemplo? He llegado al final de la meta gracias a ti, porque cumpliste tu misión, porque no te dio vergüenza invitarme a tiempo y a destiempo. Cuando queremos algo sabemos ser tan pesados, pero nos da tanto pudor, nos da tanta vergüenza a veces ser pesados en esto. He cogido el ejemplo de la misa, pero pensad en la confesión. ¿A cuántos le hemos preguntado esta semana sobre la confesión? ¿No te gustaría confesarte? Estamos esperando que la gente, no sé, venga por ósmosis, que la gente venga casi de una manera imposible. Esto es tan sencillo como que hay que invitar a la gente a acercarse a los sacramentos, a la vida de la Iglesia. Y así es como nace invitar a un retiro, invitar al encuentro con Cristo. Y tú vas a ser, como dice una canción, el único Cristo que mucha gente va a conocer en tu oficina, el único Cristo de tu barrio, el único Cristo de tu universidad o de tu escuela o de tu equipo de fútbol. Eres el único, a lo mejor. Y no es cuestión de que si no lo hago yo, quizá pues lo haga otro, o a lo mejor no lo hace nadie. Por eso nunca cansaros de invitar en el nombre del Señor. Que digan lo que te digan. Ya sabéis que el respeto humano nos hace tanto daño en la Iglesia. Recuerdo hace no mucho estar sentado esperando embarcar en un pequeñísimo aeropuerto en Etiopía, en la ciudad de Diredagua, y estar esperando que se abrieran las puertas para ir andando por la pista hacia el avión, camino de la misión, y se me acerca un chico, iba vestido de sacerdote, y me dice, ¿tú has sido salvado por Jesucristo? Y qué triste, porque lo primero que pensé, tiene que ser protestante. Pues ya es triste, ¿no? Que si alguien me está invitando a la conversión y preguntarme que si estoy salvado, definitivamente no puede ser de los míos. Pero reconocerme que igual vosotros tuvierais la misma reacción que yo. Digo, caramba, a ese chico no le ha dado vergüenza preguntarme, invitarme a la conversión. Probablemente ni sabía que yo era sacerdote católico. No le dio vergüenza invitar al encuentro con Jesucristo, al encuentro con el Señor. Pero en la Iglesia, puesto que cada uno tiene una misión y una tarea diferente, hay misioneros. Y no todo el mundo está llamado a esta vocación en el sentido, digamos, más restrictivo de la palabra. Hay misioneros, igual que hay vocaciones contemplativas, o igual que hay personas, hombres y mujeres, llamados a la santificación en el matrimonio. Hay misioneros. Pero lamentablemente, hermanos, en la Iglesia Católica hay cada vez menos misioneros. Llevo aquí más o menos un mes en España, y el primer fin de semana que estuve aquí en Madrid, invité, le pedí por favor a un misionero español, el padre Juan Núñez, que hace 2 semanas ha cumplido 40 años en Etiopía, un misionero comboniano, si podía ir a la misión en la que estoy a celebrar la Eucaristía a el puñado de católicos y a las religiosas que están ahí, para que no se quedaran sin misa. Y me dio muchísima pena cuando me encontré con él en la capital, en Addis Abeba, y me dijo, ¿tú sabes que en toda Europa la orden comboniana no tiene ni una vocación? ¿Qué futuro le espera al África Oriental, que ha sido evangelizada por Daniel Comboni, el gran misionero de África, y aquellos maravillosos sacerdotes y religiosas de su congregación que fueron al Sudán, a Etiopía, a Kenia y a muchos otros países de África y del mundo a dar testimonio de Jesucristo? Por lo tanto, esta noche
yo, en nombre del Señor, echo las redes para pescar, porque desde el día de mi ordenación, de una manera muy particular, soy pescador de hombres y de mujeres. Pescador de hombres y mujeres que, dejando la barca y las redes, vayan a tierras de misión. Ser sacerdote en España, ser sacerdote diocesano o religioso en España, sabe Dios que es una tarea, iba a decir una vocación de alto riesgo. Es una misión muy difícil, una tarea compleja, a veces nada humanamente agradable. Pero la Iglesia necesita no solo sacerdotes, necesita misioneros. Nos preocuparíamos quizá mucho más de que haya misioneros el día que, por ejemplo, don Álvaro no esté y las gentes de la parroquia vengan a misa. Yo no sé qué hora es la misa, a las 11 a lo mejor, a las 12, a la 1, ahora estupenda. A la 1, 1:05, 1:10, 1:20, y no sale nadie de ahí. No, si es que no hay sacerdote. Entonces, ahí nos daremos cuenta el valor que tiene. Pues ya mandarán a alguien, ¿no? No se sabe, de algún sitio saldrá un sacerdote que llegue a la 1 y celebre la misa. Pero un día no va a ser así, o puede que no fuese así. Y entonces nos daremos cuenta lo que significa que África, donde estoy yo, se esté quedando sin vocaciones. Hace 20, 25 años, Etiopía, que tiene unos 100 millones de habitantes, tenía el 1% de la población era católica. Ahora hemos bajado al 0,6%. Pero en los últimos 25 años, el 20% de toda Etiopía ya se ha hecho protestante. Porque ellos no cejan en su labor evangelizadora. Pero nosotros no seguimos mandando misioneros. Y los misioneros nacen de aquí. Nacen de una iglesia vibrante, de una iglesia a la que le abraza el Espíritu de Dios. Esas lenguas de fuego del día de Pentecostés, a partir de la cual salieron a todos los rincones de la tierra, llenos de alegría, colmados de gozo, a anunciar el Evangelio. Por lo tanto, una enorme preocupación que tiene que tener la Iglesia diocesana, en Getafe, en Madrid, todas estas diócesis de nuestro entorno, por decir una zona en la que nos encontramos, es la preocupación misionera, que no consiste simplemente en echar unas moneditas en una hucha, porque si a mí me dieran 1 millón de euros, yo con 1 millón de euros no evangelizo a nadie, porque el dinero no celebra misa, y el dinero no anuncia el Evangelio, y el dinero no trae la salvación al corazón de los hombres. Solamente lo hacen aquellos que dicen sí al Señor, que responden a su llamada, la voz, que aceptan que fruto de su consagración van a ser enviados a tierras lejanas. La misión de la Iglesia no puede esperar a mañana. La misión de la Iglesia es hoy, y es urgentísimo que se renueve en nuestras gentes, de nuestra Iglesia de España, esta conciencia de la vocación misionera. Ayer estuve dando una charla, predicaba en la capilla del Obispado de Alcalá, estaba el señor obispo presente, y con el obispo presente sentado en el último banco, yo le vi entrar. Nadie de los que estaban sabía que estaba el obispo. Él se coló muy discretamente, se sentó en el último banco, y yo muy maliciosamente, había bastantes sacerdotes en la charla, pregunté: a mí me gustaría preguntarle al señor obispo de Alcalá, nadie sabía que estaba ahí, me gustaría preguntarle al señor obispo, en 2015, ¿cuántos de sus sacerdotes han venido aporreándole la puerta para decir: ¿me da permiso para irme a las misiones? Luego ya habrá que discernir si sí, si no, este o el otro. Sería maravilloso que un pobre obispo no supiera qué hacer con tanto cura que se quiere ir a las misiones, a lugares más necesitados, donde la llamada es más urgente, donde las necesidades no hay quien esté para resolverlas, donde no se celebra la Eucaristía, donde no hay misa, donde no hay la celebración de los misterios del Señor, que nosotros gozosamente vamos a celebrar esta tarde, esta noche.
Y así preguntarnos cada uno de nosotros, ¿y yo? ¿Por qué yo no? Por eso esta noche os invito a que os paréis a pensar la enorme responsabilidad que tenemos de que haya hombres y mujeres que se lancen a la misión. Afortunadamente tenemos maravillosos misioneros en la Iglesia. Me decía hace unos días la superiora general de las misioneras de la caridad, me hicieron saber, decir, me siento muy orgullosa de mis monjas, las monjas de la Madre Teresa, porque ninguna de las que están en Siria ni en Irak han pedido salir de ahí. Y cuando veis esas atrocidades todos los días en la televisión, pensad que eso está lleno de misioneros y que ninguno se ha marchado. Me decía también hace no mucho un obispo africano, dice, qué curioso que África está sembrado de tumbas de misioneros, pero qué pocas tumbas de cooperantes, gente que trabaja para ONGs, con todo el respeto que me merezcan, qué pocas tumbas de cooperantes hay en África. Pero África está sembrada de tumbas de misioneros. Siempre cuento que cuando llegué a Etiopía en 2007, el obispo me mandó a la ciudad de Jijiga a vivir con un sacerdote salesiano, ya muy anciano, de hecho murió hace 3 años, y me mandó ahí porque era el único sitio donde había presencia católica en la región somalí de Etiopía. Y mientras vivía con él, celebraba yo misa a las monjas de la Madre Teresa y tenía un profesor, un chico universitario, que me daba clases de somalí y por las tardes pues me dedicaba a tratar de memorizar el vocabulario y a practicar el idioma. Y lo hacía paseándome al frente de la iglesia de la misión, y junto al muro de la iglesia, la pared exterior de la iglesia, hay una tumba donde pone Père Irénée, capuchino, un sacerdote francés capuchino, pero ponía 1870-1920. Yo solamente pensaba, si a mí me parece una heroicidad estar aquí, y tenemos hasta internet, ¿cómo sería esto hace 100 años? ¿Cómo llegó este hombre aquí? ¿Cómo era su vida? Nadie conoce su nombre, ni le han dedicado una calle, nadie le ha escrito un artículo en la primera página de un periódico. Ahí se dejó los mejores años de su vida, una vida entera gastada por el Evangelio. ¿Y dónde terminó su itinerario? Terminó ahí, en la misión. Sobre la tumba de ese hombre está edificada una misión. Llegué a Etiopía porque fui expulsado de la República Dominicana en el año 2006, el mes de octubre, y cuando fui a presentarme al arzobispo de Toledo, mi obispo, el señor cardenal don Antonio Cañizares en aquel tiempo, el actual arzobispo de Valencia, y le planteé la posibilidad de seguir en misión, pues me dijo que con muchísimo gusto, que estaba encantado y que bueno, pues que era un orgullo para la diócesis de Toledo tener un misionero, un sacerdote de la diócesis en misión. Y me dijo algo de lo que yo no era consciente. Dice, porque en Toledo tenemos 150 sacerdotes fuera de la diócesis en otras misiones, en tierras de misión. Que me pareció algo verdaderamente hermosísimo y de lo que de verdad me siento muy orgulloso de mi propia diócesis, y que ojalá pues sean cada vez más. Y discerniendo dónde ir, le planteé la posibilidad de sencillamente ofrecerme a la superiora general de las misioneras de la caridad, la hermana Nirmala, en aquel tiempo la primera sucesora de la Madre Teresa, y ponerme a su disposición si es que había alguna parte del mundo entero donde ella no había podido abrir una casa, las hermanas, por falta de sacerdote, pero sinceramente me daba igual Mongolia que Patagonia. Y me dijo que sí, el obispo, y me animó, me envió. Me puse en contacto con las hermanas en Calcuta pensando que ella estaría allí para ir a visitarla y discernir dónde. Y cuál no fue mi asombro cuando me dijeron, uy, está en África, va a tardar mucho en volver a Calcuta, ahora acaba de llegar a Etiopía, va a estar más de un mes. Bueno,
comprendí que donde sí me quería reunir con ella, eso iba a ser en África y no en la India. Y fui a Etiopía a reunirme con ella. No fui a Etiopía a vivir los 9 años que he pasado. ¿Qué sabía yo? En aquel tiempo, os aseguro, que si a mí me preguntaban geografía de Etiopía, yo no sabría decir ni con qué países hacía frontera. De culturilla general sabía el nombre de la capital y poco más. Y ahí aparecí en Addis Abeba, en febrero, ahora hace justo 9 años, de 2007, y reunidos en el locutorio de la Casa Provincial, en Sedesquilo, un barrio marginal de Addis Abeba. Estábamos en el locutorio sentados los tres, la superiora provincial, la superiora general y yo. Y estaban ellas dos hablando, pero hablando del mundo mundial, de dónde podía ser una fundación. Y a mí se me fue la vista, me quedé mirando a la pared que tenía enfrente, donde había un mapa de Etiopía. Y había el mapa del país, ahí estaba el mapa del país colgado de la pared, con 17 alfileritos de colores, marcando las 17 casas que tienen ellas en Etiopía, donde hay más de 120 monjas de la Madre Teresa. Pero me llamó la atención, mirando el mapa, que si hacía una raya vertical con la mirada, en la parte de la derecha, en la parte del este, no había ningún alfilerito. Y mientras ellas estaban en la conversación, me vuelvo hacia ellas y les digo, perdón hermana, pero ¿ustedes por qué no tienen alfileritos en la parte de la derecha del mapa? Porque no tienen casas. Se me quedan mirando como diciendo, no, bueno, como diciendo, todo el mundo sabe que ahí nunca se ha evangelizado, que ahí nunca ha llegado el Evangelio, porque eso es imposible. La pobre mujer cometió el mayor error de su vida porque dijo 2 palabras que yo tengo clavadas en mi corazón, el nunca y el imposible, y las pronunció en la misma frase la pobre. Y cuando dijo nunca y imposible, el Miura vio la capa roja. Entonces me levanté, me fui al mapa y miré en toda esa parte de la derecha donde no había alfilerito y vi ahí en la parte más en el centro la palabra G-O-D-E, Gode, en negrita, subrayadita y con un iconito de un avión. Y le digo, hermanas, Gode. Pero bueno, como si os digo, mirad el mapa de Zambia y elegir un sitio donde os gustaría ir a vivir. Entonces dijeron, bueno, pues podríamos ir a hablar con el arzobispo. Y esa misma tarde, 1 hora después, estábamos sentados con él y le planteamos esa posibilidad. Nos miró como si le dijéramos, ¿qué le parece una fundación en Saturno? Pero bueno, siendo las monjas de la Madre Teresa quien son, se levantó de su silla, se sentó en su computadora y ahí mismo me escribió él una carta para el arzobispo de Toledo pidiendo permiso para que me enviara, para poder ir a hacer misión en aquel lugar. Y sus últimas palabras, al salir de su despacho, fueron, pero tienes obligación de decirle a tu arzobispo que es un sitio muy peligroso. Y así me fui, con mi mapa de Etiopía, porque sospechaba que don Antonio Cañizares, a lo mejor de geografía de esa zona, estaba igual que yo, y mi carta en la otra mano, y se lo desplegué en su despacho en Toledo, y le di la carta, y siendo un hombre estupendo y con gran celo apostólico, pues me dijo que estupendo y que ánimo y que adelante, y que bien que la diócesis ahora pudiera mandar un sacerdote para allá. Pero yo estaba pensando por lo bajito, tengo que decirle que me ha dicho el arzobispo que es un sitio muy peligroso, solo que se lo quería decir después de que me dijera que sí. Total, que cuando me dio su bendición y un abrazo y nada, y patatín y para adelante, no sé qué, me doy la vuelta en el umbral de la puerta ya con un pie en la calle y le digo, por cierto que llevaba yo pensando a ver en qué momento de la conversación se lo iba a decir, que me ha dicho el arzobispo que le diga que es un sitio muy peligroso. Yo nada más que decía, por Dios, que no diga que no, que no diga que no, que no diga que no. Y me dio una palmada en la espalda y me dijo, razón de más para rezar por ti. Y así, con esa palmada en la espalda, me mandó el arzobispo de Toledo a misiones en África.
Una palmada que nunca la olvidaré, porque para mí era el espaldarazo de una iglesia que me enviaba, que no se desentendía de mí, sino que, fruto de su vitalidad sacerdotal, apostólica, enviaba, como ha enviado a tantas otras personas, a otros lugares, a otras tareas. Y así llegué a esa ciudad que solamente conocía por el mapa y que yo ya en mi imaginación veía cómo íbamos a ver cómo llevar el Evangelio. Alquilé un cuarto, una habitación, donde están las pequeñas oficinas de las Naciones Unidas, que están ahí para atender a los campamentos de refugiados. Las Naciones Unidas se tiran de comer a 1,5 millones de personas a través del Fondo Mundial de la Alimentación, porque si no estaría todo el mundo muerto de hambre. Y estuve 2 meses viviendo ahí. Alquilé una casita que no tenía agua, ni luz, ni cuarto de baño, tenía un pasillo y 2 habitaciones a cada lado, el techo y el suelo, no había más. Con un amigo mío de Castellón, que lo sabía todo de la construcción, y yo, su más fiel pinche, en esos 2 meses, él puso la luz, hizo una instalación eléctrica, muy sencillita, me ayudó a hacer un cuarto de baño y pusimos una pequeña cocina, y una de las habitaciones se convirtió en la capilla. No os puedo describir la emoción de celebrar aquella primera misa en esa capilla. Yo miraba el mapa y pensaba, aquí nunca, jamás se ha celebrado la Eucaristía. Y el momento de reservar a Jesucristo pan de vida en el sagrario es una emoción que no os puedo describir con palabras. Es que me reventaban los botones de la camisa, la felicidad que fue ese momento. Y a partir de ahí, esto ya estábamos en marzo, abril, a partir de ese momento pasaron 7 años en que todos los días de 7 años celebré la misa solo. Él se fue después de 2 meses, mi amigo regresó a España. Todavía recuerdo la angustia y el nudo que tenía en el corazón cuando le llevé al aeropuerto y cuando le di un abrazo y me di la vuelta para volver a mi casa. Empezaba la misión del misionero, yo solo. Ahí empezaron 7 años de el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y el que decía lo uno, decía lo otro. Y cuando llegaba el saludo de la paz, decía, la paz con vosotros. Entonces miraba por la ventanita que tengo a mi izquierda, según estoy en el altar, y decía, la paz contigo, Somalia. 2007, 2008, 2009, hasta el 2013. Pero nunca, de esto doy testimonio, sentí ni la menor tentación de no estar ahí. Era consciente de que estaba enviado, era consciente de que allí estaba para hacer presente a Jesucristo, y cuando la gente me preguntaba, con toda razón, ¿qué haces ahí? Pues yo sencillamente decía, yo estoy aquí para que pueda estar Él. Estoy aquí para que pueda estar Jesucristo. Y era tan evidente que la suerte de Cristo, el destino de Cristo y el mío estaban inseparablemente unidas. Perdonad por la falta de modestia, si así suena la expresión, pero que Él no podía estar sin mí y yo no podía estar sin Él. Cuantas veces que tenía que salir para predicar unos retiros a las monjas de la Madre Teresa o para cualquier otra necesidad, lo último que hacía era retirar el Santísimo de la capilla, y cuando me iba yo, se iba Él. Y así un año, y otro año, y otro año. Pero la misión de la Iglesia, la vocación misionera en la Iglesia, no comienza, porque enseguida, a los 10 minutos de estar ahí, todo el mundo me decía, ¿a cuántos has convertido? Pero si aquí todavía no se ha arado. O sea, estoy viendo a ver cómo traemos el arado a la misión. Desde arar hasta cosechar fruto pasa mucho tiempo. Y es una tarea a veces muy lenta, muy ardua, de no ver nada.
No sé si alguna vez os habéis parado a pensar en una paradoja evangélica en la que a veces no reparamos suficientemente. Si recordáis, cuando Jesús, al principio de su ministerio, del anuncio del reino, empieza a llamar a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan, les dice: os haré pescadores de hombres. Y cuando se despide de ellos, a la orilla del lago, después de la resurrección, le dice a Simón: Simón, ¿me amas más que estos? ¿Qué le dice? Apacienta a mis ovejas. ¿Por qué cuando empieza los llama pescadores y cuando se despide de ellos, después de que termina su ministerio en la tierra, los llama pastores? Pues que, amigos, los pescadores no tienen rebaño. Los misioneros son los pescadores. Son metáforas que valen todo para todo el mundo. Pero yo llegué allí sin rebaño. Yo no tenía que congregar el rebaño porque se me habían dispersado las ovejas. A mí no se me había dispersado nadie. No es que estaban en el rebaño y se habían despistado. Es que no había rebaño. El pescador es el que empieza a sacar del agua a esos pececitos que serán las ovejas del rebaño. El párroco de esta parroquia pues va buscando al despistado, al que se ha alejado. Habrá también, por supuesto, gente que no ha conocido a Jesucristo y que no está bautizada. Lamentablemente, quizá en España cada vez haya más. Pero, en realidad, la tarea más típica de un párroco, de un sacerdote en tierras donde ya se ha evangelizado de hace bastantes años, es la de congregar cada día, alimentar, hacer crecer, unir al rebaño, para que haya un solo pastor, un solo rebaño, un solo pastor. Pero allí en la misión no es buscar al extraviado. A mí no se me ha extraviado nadie, porque todavía no hay nadie para extraviarse. Ya somos unos pocos más, nosotros ya somos unos 6 o 7 católicos, y con ellos, después de unos cuantos años de celebrando la misa solo, con ellos celebramos la Eucaristía, y en 2013, 2014 empezaron a llegar las primeras mujeres que se han venido ahí para quedarse. Y así es como van haciendo una misión, así es como van haciendo la Iglesia, de un rebaño, de un cuerpo, de un pueblo que va congregándose, o que, según la imagen del pescador, van siendo llamados por su nombre, sacados del lago, en esa especie de pesca milagrosa, para que un día se pueda formar un rebaño. Nosotros, por ejemplo, no hacemos pastoral, eso es lo que hacen los pastores. Los misioneros todavía no llevamos a hacer una labor pastoral en el sentido estricto de la palabra. Es el anuncio del Evangelio, que yo lo estoy haciendo donde estoy, pero mi amigo el padre Juan Núñez, que lleva 40 años en Etiopía, ha estado, por ejemplo, 10 años con unas tribus que se llaman los Gumus, que todavía van desnudos, y se encuentra con esos hombres y mujeres de esas tribus en una zona muy alejada de donde me encuentro yo, y ahí es donde él está haciendo una labor idéntica a la mía, una labor colosal, verdaderamente extraordinaria. Y así he encontrado muchísimos otros misioneros en todo el país que en situaciones muy parecidas a la mía han comenzado llegando ellos solos y empezando donde no había infraestructura de nada, ni un edificio, ni un sitio para vivir, y poquito a poco así se ha ido levantando la iglesia. Mirad ese edificio. Lo construyó don Álvaro, lo habrá arreglado, pero lo construyó él, pues se lo encontró. Y el anterior a él se lo encontró, y el anterior y el anterior. Pero ¿sabéis una cosa? Alguien construyó esta iglesia. Yo no sé quién fue, y hace cuántos años fue. Pero alguien llegó aquí cuando no había edificio de la iglesia. Pero alguien recuerda a esa persona. Los primeros. Ved las grandes catedrales, ahí están, llevan siglos ahí. Y han pasado pastores y pastores y pastores. Pero alguien
pondrían los cimientos de este edificio. Desde el día en que se pusieron los cimientos de ese edificio, de esta iglesia, de estos muros, desde el día que se enterraron las primeras piedras en una zanja, nadie las ha vuelto a ver jamás. Pero quitarle los cimientos a este edificio a ver lo que queda de él. La iglesia tiene cimientos y en las misiones se van poniendo cimientos. Por eso cuando me preguntan ¿cuántos has bautizado? Es como si me dijeran ¿te han quedado bonitas las vidrieras de la iglesia? Las vidrieras. Usted no sabe cuánta pared falta para llegar a la vidriera. ¿Veré yo la vidriera? Por supuesto que no. Y ni falta que hace. Ya lo dice la palabra, unos siembran, otros recogen. Pero el buen Dios que estaba aquí cuando un sacerdote ponía los cimientos es el mismo buen Dios que está aquí entre vosotros y que da fortaleza y ánimo a vuestro párroco para poder pastorear esta grey. Él es el único que ha estado a lo largo de todo este proceso de obra evangelizadora de la Iglesia. Esta imagen del edificio que la entendemos todos, que es tan típica de las cartas de San Pedro, al final del Nuevo Testamento, estas piedras vivas sobre las que se va edificando este edificio espiritual que es la Iglesia, es una imagen facilísima de entender, donde siempre la Iglesia está empezando, porque siempre hay lugares donde nunca se ha llegado. He pasado la Navidad, no en mi misión donde vivo, sino a 90 kilómetros más cerca de Somalia, en un pueblito que se llama Calafa, y con la ayuda de dos mujeres voluntarias que vinieron, y los que ya estamos ahí, las 3 hermanas y yo, llegamos el 24 de diciembre, apenas hace 40 días, a esta pequeña población. Nos dejaron un pequeño local para hospedarnos, y en condiciones muy humildes, muy precarias. Ahí hemos estado pasando estos días de Navidad haciendo un operativo médico. Hemos celebrado la liturgia en una habitación, llevábamos nuestro maletín portátil para las cosas de misa, una pequeña custodia para las horas de adoración, y allí hemos celebrado la misa de la víspera, la misa de medianoche, la misa de la aurora, la misa del día de Navidad. Y la manera en que lo hemos hecho ha sido, nosotros tenemos la gracia de ser católicos, de ser cristianos y de haber un sacerdote, podemos celebrar la liturgia, pero la liturgia en la Iglesia solo sirve para dos cosas. La liturgia solo tiene dos finalidades. La primera es dar gloria a Dios. ¿Qué hace la Virgen en el cielo? ¿Qué hacen las almas redimidas? Glorificar a Dios. Para eso se celebra la misa cada día sobre el altar de este pueblo, para que Dios reciba gloria. La liturgia es Jesucristo sacerdote que se ofrece al Padre junto a todos vosotros, como hostia viva, como ofrenda para su alabanza. Pero tiene una segunda finalidad la liturgia. La liturgia existe para la salvación de los hombres, o con otra palabra, para la santificación de los hombres. Nosotros vivimos rodeados del fundamentalismo islámico y vivimos amenazados por el terrorismo de un grupo que quizá habéis oído mencionar, que es Al-Shabaab, que está unido o depende incluso económicamente de Al-Qaeda. Entre ellos vivimos nuestra vida. Ya lo decía el arzobispo de Addis Abeba, es un sitio muy peligroso. Las personas a las que íbamos a servir, sobre todo nos íbamos a dedicar a una tarea médica, las personas a las que íbamos a servir era imposible que vinieran a participar de la liturgia. Pero ¿qué produce la liturgia? ¿Qué produce la celebración de la Santa Misa? Solo produce una cosa en las gentes, que es caridad. La gente no se va a acercar, a lo mejor porque no puede, porque no sabe, no se va a acercar a participar quizá de nuestra misa. Es nuestra misión, la tarea de los misioneros, que lo que pasa sobre el altar, a lo que desgraciadamente esas personas no tienen acceso, ellos reciban
el fruto de cada misa. Pero lo que pasa allí en la misión es lo que pasa aquí, en esta comunidad parroquial. Que lo que se celebra dentro del templo llegue al corazón de las gentes de las calles de este pueblo convertido en caridad. Es decir, nosotros nos planteamos vivir la Navidad para que la gente pudiera recibir el fruto de la Navidad sin saberlo, para que pudiera recibir el fruto de la encarnación del Verbo y del nacimiento del Hijo de Dios, que pudieran recibirlo por nuestras manos, por el amor de nuestros corazones. Busqué y pedí, pero no encontré ni a un solo médico que quisiera venir a estar con nosotros en los días de Navidad. Solo conseguí a un enfermero etíope que ya trabajaba con las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa en otro lugar lejanísimo, que se ofreció a venir con nosotros, y la religiosa que está conmigo, que tiene muchísimos conocimientos de medicina. Cargamos 2 vehículos hasta los topes con todo lo que necesitábamos para pasar una semana, 10 días allí con aquellas gentes, y a eso nos dedicamos mañana y tarde. Celebrábamos, nos levantábamos muy temprano, a las 5 menos cuarto de la mañana más o menos, y exponíamos el Santísimo, y a las 6:30 celebrábamos la misa, y después de desayunar salíamos a atender a los enfermos. Era una multitud, una masa de gente que venía enferma, gente arrastrándose. Tuvimos tantos enfermos que venían acostados sobre una carreta tirada por un burro. Nos traían moribundos, subidos en cabalgaduras, llevadas a hombros, llevadas entre varias personas. Era tan maravilloso dentro de ese espectáculo espeluznante por la miseria y el sufrimiento humano. Era como revivir una página del Evangelio. Esas páginas del Evangelio donde dice que eran muchedumbres y ponían a los enfermos delante de Jesús. Y era tan maravilloso pensar que habíamos celebrado la Eucaristía nosotros, los 5 o los 6 que estábamos allí, y nosotros ahora lo que habíamos celebrado lo podíamos convertir en caridad para este mundo de dolor y de sufrimiento que teníamos ante nuestros ojos. El día que tuvimos que regresar a la misión, el día que teníamos que ir de regreso a donde residimos habitualmente, la gente no sabía que nos íbamos, que era el último día. Y cuando salimos ya con los vehículos cargados con todos nuestros aperos para regresar, abrieron las puertas de la empalizada donde estábamos hospedados, y ahí había un mar de humanidad enferma, gente agonizando, moribundos, enfermos de todos los dolores imaginables, embarazadas. Era un espectáculo dantesco, sobrecogedor. Y a nosotros, que casi se nos caían los lagrimones de ver ese espectáculo y dejarlos a todos abandonados, porque teníamos que regresar a la misión. Se nos acercó una señora a la ventanilla y llamó en el cristal y nos dijo: ¿por qué os vais? Musulmanes todos, ¿por qué os vais? ¿Por qué no os quedáis para siempre con nosotros? Pues porque no nos hemos quedado para siempre con nosotros, porque hay un solo misionero y 2 misiones, y no puede estar en los 2 sitios a la vez. El agravante es que durante esos días que estuvimos en ese lugar, me ofreció el alcalde de ese pueblo, musulmán, donde los haya, me ofreció un terreno. Y bueno, por supuesto lo recogí, lo acepté, encantado. Tengo un terreno desde el mes de diciembre, pero no tengo a quién mandar. Si consigo fondos podré construir una casa, pero ¿quién va a vivir en ella? ¿Quién se queda en mi misión en Gode para que yo me pueda ir a Calafo? ¿O quién va a ir a esa nueva misión? No hay nadie. ¿Recordáis que al principio os dije que 1 millón de euros no evangelizan? Si me dieran 1 millón de euros, que no me importaría nada. Si me dieran 1 millón de euros, sería más fácil mandar a un misionero a Calafo
tendría el mismo problema que tengo en estos momentos, que es que no tenemos suficientes personas para evangelizar cuando la gente nos está pidiendo que no nos vayamos, que nos quedemos con ellos para siempre, musulmanes. Por eso, que nos demos cuenta lo gravísima y lo urgente que es la misión ad gentes. Esto lo he vivido yo hace 5 semanas. Y me están diciendo que por favor que vaya. Me mandan recados con vehículos que vienen. Dice, hace un mes que te has ido y no has vuelto. ¿Cuándo vas a venir? Cuando empezaron a llegar los primeros enfermos el 24 de diciembre, hubo enfermos que nos dijeron, desde la última vez que estuvisteis aquí, que fue en agosto, de agosto a diciembre, os hemos estado esperando, los enfermos. Porque aquí no hay medicinas, porque aquí no hay médico, porque aquí no hay quien nos atienda. Y tú experimentas la impotencia de no poder responder al gemido de Jesucristo, porque que no haya una persona ahí para ir, solo puede tener 2 culpables. O Dios que no llama, o alguien que no responde. Yo os cuento una experiencia que me ha pasado a mí, pero ¿os imagináis en cuántos rincones de la tierra tiene que estar pasando lo mismo? Y por eso la tarea es tan dramáticamente urgente, porque hay en muchos rincones de la tierra donde mañana, que aunque os sorprenda, también es domingo, en muchos otros lugares de la tierra, habrá muchísima gente que no celebre la Eucaristía, que no celebre los misterios, que no se pueda confesar, que no pueda ser bautizada, que no reciba la fe católica. Por eso es tan importante que de entre vosotros, de entre las familias, esto se promueva. Esta tarea es tan importante que yo ayer tuve una reunión con jóvenes que ya han estado en la misión y que me han preguntado que si pueden volver este verano que viene. Les he dicho que no, porque yo no necesito gente que venga a estar un mes, porque un mes me da más trabajo, pero no resuelve el problema de la misión, no resuelve el problema de Calazo, donde están esperando que haya misioneros que vayan. Os he dicho que son gente que ya ha estado. Les dije, vinisteis una vez, ahora decide, ¿te vienes para siempre o este sitio no es para ti? Pero un mes de tus vacaciones, todos los años, no resuelve el problema que yo tengo en la misión. Y el problema más grave que tengo en la misión es que falta gente. Hay 3 mujeres que trabajan como bárbaras, que están reventadas de cansancio, que conducen vehículos todoterreno, que no debería de ser la labor de una mujer, que tienen un pinchazo, que no tienen la fuerza física ni siquiera para levantar unos neumáticos que son el doble o el triple del tamaño de las ruedas de vuestros coches, que tienen que cargar y descargar agua, comida, alimentos, enfermos, que no tienen la fuerza física para hacerlo, y están reventadas de cansancio, pero porque falta gente. Por eso esta noche, si vosotros escucháis esta voz, si vosotros os queréis hacer portavoz del gemido de los pobres, este es el momento en el que la Iglesia os lo pide. Vamos a celebrar la Eucaristía, pero el Señor pregunta, como pregunta en su palabra, ¿a quién enviaré? Y la respuesta maravillosa, heme aquí, Señor, envíame, heme aquí para hacer tu voluntad. Que la Virgen María, que de allí de una manera hermosísima, cuida de todos los misioneros, la reina de las misiones, la Santísima Virgen María, acompañe el caminar de esta iglesia particular, que es esta parroquia, de esta iglesia diocesana, de la Iglesia Universal. Pedidle ardientemente cada vez que recéis el rosario, cada vez que entréis a una iglesia, cada vez que os pongáis delante del Señor en la Eucaristía, en la adoración de esta noche, pedidle al Señor y a su bendita Madre que haya quienes
puedan responder a ese gemido de Cristo en un pueblo musulmán que nos dicen: ¿por qué no os quedáis los cristianos con nosotros para siempre? Que Dios os bendiga.